Bueno, hoy vamos a hablar de los relés de arranque para los compresores monofásicos. Antes de meternos con los relés, sí quisiera recordar los dos bobinados que hay en un compresor monofásico. Un compresor monofásico tiene un relé de trabajo, que es el que menos espiras tiene, menos resistencia ofrece, que se está trabajando durante todo el funcionamiento del compresor. Y también tiene un bobinado de arranque que solamente va a funcionar en el instante en que arranca el compresor. Vale, pues precisamente la función que tiene un relé de arranque es desactivar esta bobina. ¿Vale? Esta bobina solamente trabajará durante un espacio de tiempo menor a un segundo. ¿Vale? Si por algún fallo se quedara conectada a esta bobina de arranque mientras trabaja el compresor, primero estaría funcionando siempre el Cleason, saltaría la protección térmica, pero finalmente, como no se arreglaría, el compresor se quemaría, ¿vale? No está preparado para consumir tanto. Entonces, digamos que hay tres tipos de relés de arranque, ¿vale? Están los relés de intensidad, que son los que vamos a ver ahora primero, ¿vale? El relé de intensidad, que es de este tipo, se reconoce físicamente muy fácilmente porque tiene una bobina, la veis aquí, ¿vale? Entonces esa bobina está al exterior y se conoce fácilmente. Este solamente tiene dos pines para conectar a las bornas R y S, ¿vale? Y es muy sencillito. Luego lo veremos. Este también sería un relé de intensidad, ¿vale? Este ya trae los tres pines para también conectarle al común. Y tiene aquí más conexiones, ¿vale? Aquí llevaría el neutro, aquí llevaría el común. Tiene para ponerle un relé de arranque si es necesario, ¿vale? Esto lo veremos luego. Como vamos a ver primero, hemos dicho los relés de intensidad, ¿vale? Si vamos a poner un relé de intensidad, tenemos que tener en cuenta qué tipo de instalación es el que tiene. Hay instalaciones con bajo par de arranque e instalaciones con alto par de arranque. Si nos vamos a un circuito frigorífico, tenemos que mirar qué tipo de expansión tiene. Si es una expansión por capilar, cuando el compresor está trabajando, ¿vale? Vamos a suponer unas presiones ficticias de 10 bares en alta y 1 bar en baja. Pues cuando el compresor para, al no haber aquí ninguna interrupción, ya que el capilar es una tubería pequeña, pero sigue siendo una tubería, la presión de alta se va a ir hacia la de baja, de forma que los dos manómetros se van a compensar. Y aquí podría quedar en poco tiempo una presión de unos 5 o 6 bares, ¿vale? De forma que cuando el compresor quiera arrancar de nuevo, solamente tendrá que vencer una presión pequeña, ¿vale? 5 o 6 bares. Pues en este caso sería una presión, o sea, un relé de intensidad de bajo par de arranque, ¿vale? Un tipo de instalación. Si en vez de una expansión por capilar tuviésemos una válvula de expansión, una solenoide, algo que interrumpiese el flujo de refrigerante durante la parada, una vez que pare la instalación, estos 10 bares no van a irse tan inmediatamente hacia abajo, ¿vale? Sino que puede que cuando arranque el compresor, aquí sigan los 10 bares si hubiese aquí una solenoide, o incluso si hay una válvula de expansión, pues prácticamente esté la misma, sea una presión casi estable. Cuando le toca arrancar, pues tiene 9 bares, 10 bares, 8 bares. En este caso sería una instalación de alto par de arranque, porque tiene un sistema de expansión que no permite el equilibrio de presiones tan rápidamente como la tubería capilar. Entonces vámonos con el primer caso. Si fuese un relé de intensidad con una instalación de bajo par de arranque, ¿vale? Aquí he pintado un circuito básico. La fase iría por elemento de control, que sería un termostato, pasaría al elemento de seguridad que es el Cleason, ¿vale? Y alimentaría el común. Ahora el neutro, el hilo neutro, ¿vale? Llegaría a la bobina que hemos visto del relé de intensidad, ¿vale? Sin ninguna interrupción. Ese mismo hilo de neutro llega directo a la borna R. Cuando el termostato pida que el compresor trabaje, quiera temperatura y cierre, el neutro lo tenemos aquí en una punta de la bobina. La fase la llegará al punto común e intentará arrancar. No va a poder arrancar, ¿vale? Porque necesita el bobinado de arranque, el bobinado de arranque que aún no le ha llegado tensión. En ese caso, esta bobina está consumiendo muchos amperios, va a crear un campo magnético de forma que un émbolo que hay aquí en el centro a forma de eje va a tirar hacia abajo.
en ese instante va a conectar el neutro hacia la bobina de arranque. El compresor arrancará, como nada de inercia, al coger inercia los amperios que hay aquí en la bobina descenderán, el campo magnético desaparece y un muelle va a tirar de nuevo hacia arriba este émbolo de aquí, desconectando el bobinado de arranque. Ya el bobinado de arranque se queda desconectado y el bobinado de trabajo va a seguir funcionando hasta que el elemento de control, que es el termostato, diga que ya no quiere más temperatura. Cuando quiera volver a arrancar, pues de nuevo cerrará el contacto, alimentará con la fase del común, el neutro alimenta la fase de la bobina de trabajo. La bobina de trabajo no puede arrancar solo, entonces crea aquí el campo magnético, el émbolo tira, puentea el neutro hacia el bobinado de arranque, ya empieza a girar el motor, al girar el motor desaparece aquí el alto amperaje y un muelle tira hacia arriba del contacto, desconectando de nuevo el bobinado de arranque. ¿Vale? Este tipo de conexiones puede tener un condensador de marcha. ¿Vale? Unos lo tienen y otros no. El condensador de marcha está permanentemente conectado entre las bobnas R y S, de forma que el bobinado de arranque realmente no está siempre desconectado, sino que el condensador al cargar y descargarse le va dando como pequeños impulsos al bobinado de arranque. ¿Vale? El número de microfaradios, la capacidad que tenga que tener este capacitor, la indica el fabricante. ¿Vale? Es muy importante. El fabricante entiende que con ese número de microfaradios el compresor va a ir más redondo, va a consumir menos, va a trabajar mejor en definitiva. ¿Vale? Entonces, en este esquema, el relé de arranque sería esta parte de aquí. Si nos fuésemos a una instalación de alto par de arranque, ¿vale? La de alto par de arranque es la que hemos dicho que en el momento de las paradas las presiones no se equilibran tan rápidamente y cuando quiera volver a arrancar el compresor va a tener que vencer una presión alta. ¿Vale? Pues en el mismo tipo de esquema sencillo que hemos puesto, la fase pasa a través del termostato, a través del elemento de seguridad que es el Clisson y alimenta la borna común de las dos bobinas. El neutro, a través de este enrollamiento, va directo a la borna R. Cuando el termostato quiera temperatura y alimente la borna C, el neutro ya se alimenta la borna R, entraría en funcionamiento el bobinado de trabajo. Como es incapaz, al igual que antes, de poner en marcha el solo bobinado, aquí crea un campo magnético al subir los amperios, tira del eje, puentea el neutro hacia el bobinado de arranque y ahora, como necesita un alto par de arranque para arrancar, además de tener el bobinado de arranque, en serio con él tiene un condensador de arranque. Una vez que el compresor empieza a girar, el alto amperaje desaparece, el muelle tira hacia arriba del émbolo y desconecta tanto el condensador de arranque como el bobinado de arranque. Vemos aquí un compresor, ¿vale? Con su bobinado de trabajo y su bobinado de arranque. En un motor normal, pues con que tuviese alimentación el bobinado de trabajo estaría funcionando. En este caso de los compresores monofásicos necesitamos un relé de arranque para activar y desactivar el bobinado de arranque. Mirad, he desmontado un par de relés de arranque a ver si comprendemos bien su funcionamiento. Mirad, hemos dicho que esta tiene los dos pines, ¿vale? Para conectarlos a las bornas R y S. Esta sería la borna R porque tiene continuidad con el neutro que le meteríamos por aquí, ¿vale? Digamos que esta viene una punta de la bobina hace su enrollamiento y sale por aquí, que tiene conexión con esta. Vamos, si le tenemos la continuidad, ¿no? Esta punta me va a dar continuidad con el neutro, ¿vale? Luego esta, independientemente de la posición, siempre va a tener continuidad. Ahora, esta otra, que sería la borna S, no tiene continuidad con ninguna, ¿vale? En ninguna posición. Si yo lo invirtiese, ¿vale? Pues tampoco va a tener continuidad con ninguna. Solamente va a tener continuidad con esta borna de aquí. A ver si soy capaz de conectarlo sin que se me caiga. Con esta borna de aquí, cuando invierta su posición. Cuando invierta su posición sí tiene conexión, ¿vale? ¿Y eso por qué es? Pues
Esto no viene preparado para desmontarlo, pero con el taladro le he quitado los remaches que tiene. Se me ha movido aquí un poco. Vamos a ver, le voy a quitar estas conexiones para que veáis lo que tiene aquí dentro. Esos dos contactos los mueve, ¿vale?, el émbolo que está aquí dentro de la bobina. Cuando la bobina se excita, al subir los amperios crea el campo magnético y hace que tire este émbolo de aquí, puenteando lo que haya entre este y este contacto. ¿Qué es lo que hay entre esos dos contactos? Entre estos dos contactos lo que hay es esta borna de aquí, ¿vale?, y esta otra borna, ¿vale?, que iría aquí. Luego, esta de por sí, la borna S, no tiene contacto con nada, solamente lo va a tener con esto y cuando se excite el émbolo. ¿Cuándo se excita el émbolo? Ya hemos dicho en la parte anterior del vídeo que se excita únicamente en el instante en que inicia el arranque. Sube los amperios en la bobina, crea un campo magnético y hace que esos dos contactos se puenteen, ¿vale?, metiendo lo que tenga por aquí, saldrá por aquí. Si es un condensador de arranque, el condensador de arranque, los dos hilos que tiene se conectarían entre esta y esta, de modo que el neutro pasaría a través del arranque al condensador de arranque aquí. Cuando se excite la bobina, el condensador de arranque le dirá al bobinado de arranque, le dará el alto par de arranque al bobinado de arranque. Cuando el arranque haya sucedido ya, pues se desexcitará y se desconectará tanto el condensador de arranque como la bobina de arranque. Vamos a verlo en uno que tengo aquí conectado. Que sería este, ¿vale? Este es un condensador de 59 microfaradios, ¿vale?, un condensador de arranque. ¿Y cómo está conectado? Pues está conectado. Aquí tiene el hilo de neutro directo y luego el condensador, ¿vale? Sus dos hilos serían estos, uno a neutro y el otro al principio del contacto para hacer el puente. En el momento que se excitase la bobina, el condensador le daría al bobinado de arranque su tensión. Vamos a ver otro. Aquí tenemos otro relé de arranque, ¿vale?, que este tiene las tres bornas, ¿vale?, para conectar los tres pines. El otro anterior solamente tenía la S y la R, este también tiene el punto C. Entre estas, vamos a ver, el neutro lo conectaríamos aquí. Si vemos las dos bornas R y S, ¿vale?, esta sería la R porque viene el neutro directo, veis el final de la bobina, aquí vendría conectado el neutro de la instalación, aquí vendría directamente la borna R puesta, ¿vale?, y esta sería la salida para la borna S. Este va a tener continuidad con el neutro solamente cuando se invierta la posición. Si conectamos aquí y aquí, en esta posición no tiene continuidad, y si lo invirtiésemos, si le da, está mirando y ya tiene continuidad, ¿vale? Si lo abrimos, ¿qué es lo que tiene? Pues, a ver si no se me escapa del todo. Le quitamos ya la borna C, la borna común. ¿Y aquí qué tiene? Pues vemos la borna R y la borna S. Acá, la borna R está aquí a la derecha, ¿vale?, viene con el neutro directo. El neutro se lo conectamos a esta punta de la bobina, hacia su arrollamiento, salía por aquí y ya directamente iba la borna R. De por sí la borna S no tiene contacto con nada, ¿no? La borna S va a tener contacto con lo que le puenteemos. ¿Qué le vamos a puentear? Pues si tiene un condensador de arranque, el condensador de arranque irá puesto entre esta borna y esta, de forma que cuando se excite, el neutro comunicará con el principio del condensador de arranque y el condensador de arranque activará el bobinado de arranque. Una vez se eche a andar el compresor,
desaparecerá el campo magnético, desaparecerá el puente que hay entre esta y esta borna y se desconectará tanto el condensador de arranque como su bobinado. Vamos a verlo en uno que está aquí conectado, que sería este. Este es un condensador de 60 microfaradios, ¿vale? Un condensador de arranque. Si vemos, aquí trae el neutro de la instalación, ¿vale? Tiene otro por si tuviera un ventilador, el condensador o algo. El neutro directo vendría aquí a esta borna. El común, la fase, iría por esta borna de aquí abajo, ¿no? Y el condensador, ¿vale? Los dos hilos del condensador serían estos dos de aquí, ¿no? De forma que en el momento de arranque, esta borna de aquí conectaría con esta, pasa a través del condensador de arranque hacia el bobinado de arranque, hacia la borna S, y una vez que arranque, se necesita el puente y el condensador queda anulado junto con el bobinado.